Hola, pertenezco al grupo número 5 y les voy a hablar sobre la prueba del daño en la responsabilidad civil. La responsabilidad en materia civil puede ser contractual y extracontractual. La primera se deriva, como su nombre lo indica, en los contratos, mientras que la segunda se da cuando se causa un daño sin que medie contrato alguno que genere dicha responsabilidad. Pues, esta puede ser plasmada en una norma. Un ejemplo de este puede ser que el dueño de un animal doméstico sea el responsable de todos los daños que éste cause a una persona según lo que se preceptúa en el Código Civil. Ya mi compañero Luis habló sobre la responsabilidad que se tiene sobre los animales. Continuando, la responsabilidad civil en general existe cuando el incumplimiento ya sea de un contrato o de la ley que ha causado un daño, y todo el que causa un daño debe de pagarlo. Entonces, todo incumplimiento, cumplimiento parcial o retardo en el cumplimiento de las obligaciones, eso genera una responsabilidad civil. Debemos tener en cuenta que si no hay un daño, no se puede hablar de una responsabilidad civil contractual ni extracontractual. Además, cuando se demanda por responsabilidad civil, se debe demostrar el daño que fue causado y le corresponde a la carga de la prueba a quien demanda, es decir, al demandante, la obligación de probar la existencia de dichos daños. La finalidad o lo que se le busca en un proceso de responsabilidad civil es la indemnización de perjuicios, que se traduce en que se pague al demandante el daño emergente y el lucro cesante. El daño emergente es el perjuicio que se causa y el lucro cesante es lo que se deja de percibir como consecuencia de este perjuicio. Buenas tardes, nosotros somos el equipo número 5, está conformado por David Gutiola, Lindsay López, Luis Villa, María Jiménez y mi persona Raiza Rodríguez. Nosotros vamos a hablar al tema referente de la responsabilidad civil especial o por hecho ajeno. Cuando se hace referencia a lo que es la responsabilidad especial o por hecho ajeno, esto quiere decir que es la responsabilidad que adquiere una persona por los daños causados por personas o cosas dependientes de esta y no por daños causados personalmente por esta. También por otro lado tenemos lo que es la responsabilidad especial del padre, la madre y el tutor, la cual se encuentra contemplada en el Código Civil en el artículo 1190, y cuando nos dice que el padre, la madre y a falta de estos, el tutor es responsable por los daños ocasionados por el hecho ilícito de los menores que viven con ellos. Para que se dé este tipo de responsabilidad hay una serie de requisitos, entre los cuales está lo que es que el hijo se encuentre bajo la custodia o bajo la guarda del padre o la madre. Y en el caso del tutor, tiene que haber una convivencia de este con el tutelado para que se dé este tipo de culpa, de responsabilidad. En lo que es la presunción de la culpa está lo que es la culpa in educando o in vigilando, que no es más que la atribución de la culpa a los padres o tutor por no haber dado una buena educación o no haber ser vigilante del comportamiento del menor para así poder evitar que éste incurriera en algún hecho ilícito y que causara algún daño. Otro tipo de responsabilidades civiles o de hecho ajeno tenemos lo que es la responsabilidad de los dueños y principales, la cual se refiere a la responsabilidad que recae sobre los dueños y principales por el daño causado por el hecho ilícito de lo que es de los sirvientes o dependientes. Para que se dé este tipo de responsabilidad, se tiene que haber un hecho ilícito ocasionado, o sea, que el daño sea ocasionado por un sirviente de algún principal o de un dueño.
que el hecho ilícito fuera cometido en el ejercicio de sus funciones y que la víctima del daño sea un tercero, o sea, no un subordinado del principal. A pesar de todo, del daño ocasionado que haya dado algún sirviente de el principal puede ser exonerado de su responsabilidad por el daño causado si demuestra que empleó toda diligencia para poder evitar o prevenir ese daño. Buenas tardes, mi nombre es David Urquiola. Voy a hablar sobre la responsabilidad de daños causados por las cosas. Su fundamento legal está estipulado en el artículo 1193 del Código Civil venezolano, donde nos indica que toda persona es responsable del daño causado por las cosas bajo su guarda, a menos que el daño sea comprobado que fue por causa de la víctima o por hechos a terceros o casos fortuitos. En los fundamentos teóricos tenemos la culpa en la guarda y culpa invigilando. En la culpa en la guarda, el guardián responde para obtener un beneficio o provecho de las cosas, introduciendo un riesgo a la sociedad por usarla, pero a su vez resarcir los daños que esto ocasiona. En la guarda invigilando, la culpa del guardián es la vigilancia de las cosas, al no tomar las precauciones necesarias ya que esto ocasiona el daño a terceros. El único responsable de los daños o civilmente es el guardián de las cosas. A la víctima le corresponde probar lo siguiente: daños a la víctima, el daño debe ser causado por las cosas, la condición del guardián. En las excepciones de este tema tenemos el res nullius, que es cuando no pertenece ni ha pertenecido la cosa a ninguna persona, daños ocasionados por las ruinas, accidentes de tránsito, incendios y daños ocasionados por las aeronaves. Por otro lado tenemos los daños causados por las ruinas de los edificios. Su fundamento legal está estipulado en el artículo 1194 del Código Civil venezolano, que nos indica que el propietario de un edificio es responsable de los daños causados por las ruinas de estos, a menos que se pruebe que las ruinas no han ocurrido por falta de reparación o vicios en la construcción. El agente material del daño viene a ser las ruinas, que no es más que la destrucción parcial o total de la edificación, por desprendimiento de los componentes de la edificación, causando daños a terceros. Las ruinas deben ser provenientes por la falta de mantenimiento o vicios en la construcción. Las condiciones de procedencia o pruebas de la víctima son los daños experimentados por la víctima, quienes deben ser un tercero, que las cosas que produzca el daño sean un edificio, que los daños ocasionados provengan de las ruinas, que las ruinas sean por falta de mantenimiento o vicios en la construcción, y que el demandado sea el propietario del edificio. Grupo 5, Luis Villa. La responsabilidad del dueño de un animal. En algunas ocasiones, como un animal canino, estando su dueño presente o no, ataca a otro animal de la misma especie, o a una persona menor o adulta, sin que ello produzca la reacción jurídica apropiada, bien por desconocimiento del afectado de que pueda exigir la reparación del daño, o bien de la víctima que no le da mayor importancia al hecho, aun cuando haya tenido que hacer erogación monetaria de su propio bolsillo para reparar el daño causado. Es necesario que los propietarios de mascotas, especialmente aquellas que pudieran ser agresivas o que hayan ya manifestado esta inclinación porque han atacado a otra o a una persona, acostumbren a llevarla controlada haciendo uso de una correa o cadena, dependiendo del tamaño de la misma, porque el llamado de atención de su animal, aun cuando sea obediente, pudiera llegar a ser tardío. El artículo 1992 de nuestro Código Civil norma lo siguiente:
El dueño de un animal o el que tiene a su cuidado debe reparar el daño que éste cause, aunque se hubiese perdido o extraviado, a no ser que se pruebe que el accidente ocurrió por falta de la víctima o por el hecho de un tercero. Por falta de la víctima porque se acercó o le acercó la mano para acariciarlo y el perro, en este caso, reaccionó agresivamente por el hecho de un tercero. Por ejemplo, que alguien lo asustó o lo molestó y el animal reaccionó contra una persona que no tenía nada que ver en el hecho. El artículo 1992 también está concatenado con el artículo 528 de nuestro Código Penal, en su capítulo 6 de la falta de vigilancia y dirección de los animales, que establece: cualquiera que, faltando a las precauciones que imponen las ordenanzas, hubiese dejado libre y sin custodia bestias feroces o animales peligrosos, propios o encomendados a su guarda, todo individuo que, en el caso de estar dichos animales atacando de hidrofobia, no prevenga el peligro o no hubiese participado inmediatamente a las autoridades, será penado con arresto hasta de 1 mes, de manera que la víctima pueda obtener satisfacción de sus derechos interponiendo una demanda civil para pedir el resarcimiento de los daños causados. Además, hace el uso de la vía penal para denunciar el perjuicio sufrido y apliquen sanciones correspondientes de acuerdo a lo establecido en la norma.